Bien, entonces, buen día entonces a todos, a todas. Ya voy a compartir pantalla para que puedan ir viendo el texto y podamos irlo comentando. ¿Ya? Y como les decía, ¿cierto? La idea de hoy es ver una síntesis del género narrativo. ¿Ya? Y antes de todo, ¿cierto? Quiero partir con dos frases, con dos reflexiones, ¿ya? De dos escritores. Uno de ellos es Paul Valéry, ¿ya? Bueno, y antes, si es que en algún momento se escuchara mal, hubiera algún problema de interferencia, me dicen para estar al tanto de eso. Bien, como les decía, vamos a partir con dos frases. La de Paul Valéry dice, los libros tienen los mismos enemigos que el hombre, el fuego, la humedad, los animales, el tiempo y su propio contenido. ¿Ya? Esta reflexión nos invita a valorar los libros, a ver los libros como, como una extensión más del ser humano. ¿Ya? Los libros, como son creaciones humanas, sin duda tienen las mismas problemáticas, tienen la experiencia vivida por otras personas, entonces de alguna manera es parte de lo que es la humanidad. ¿Ya? Y el otro autor es Jorge Luis Borges, y él nos dice lo siguiente: de los diversos instrumentos inventados por el hombre, el más asombroso es el libro. Todos los demás son extensiones de su cuerpo. Solo el libro es una extensión de la imaginación y la memoria. ¿Cierto? La imaginación que siempre está presente en la literatura, porque la literatura, como sabemos, es ficción, y la memoria, es lo que vimos igual, es cierto, en esta unidad, la memoria siempre es importante. ¿Por qué es importante la memoria? Porque nos ayuda a conocernos a nosotros mismos, a conocer nuestra propia biografía, nuestra historia, ¿cierto? Nuestro pasado, ¿ya? Y así nosotros vamos desarrollando nuestra identidad. Y también hay una memoria como país, como sociedad, como cultura, que es la memoria colectiva, la memoria social, ¿verdad? A la que todos vamos construyendo, ¿ya? Quería partir la clase con esas dos reflexiones, ¿ya? Y bueno, el objetivo de hoy, como les decía, es ver los principales elementos del género narrativo, los tipos de personajes, el espacio, el tiempo, y en general esto ustedes ya lo manejan, ya lo saben, ya, pero vamos a repasarlo porque es algo, esta guía, si la pueden después guardar por ahí en su computador, en fin, porque les va a servir hasta cuarto medio, o cada vez que lean una novela o algún cuento, esta guía les va a ser útil. ¿Ya? Porque vamos a ver algunas técnicas, algunas estrategias de lectura. Bien, en primer lugar, no olvidar que lo que es la narración, la narrativa, viene del acto de narrar. Y el ser humano narra desde siempre prácticamente. Desde que desarrolló el lenguaje, el ser humano ha tenido esa necesidad de narrar, de contar historia. Y al principio, como la escritura se desarrolla muy posterior, ¿ya? El ser humano narraba historias, pero de manera oral, ¿verdad? Por ejemplo, cuando en las sociedades más antiguas, los ancestros, los abuelos, le contaban la historia a los más jóvenes, ¿verdad? Narrándolas, ¿verdad? Como todavía pasa en nuestro pueblo originario. Y también como pasa en los mitos, las leyendas, ¿ya? Que surgieron de manera oral al principio. Pero también la narración está en nuestra vida diaria. Por ejemplo, cuando alguien nos pregunta qué hemos hecho hoy, qué hiciste en la semana, el fin de semana, qué te pasó ayer, ¿verdad? O cuando nosotros le preguntamos eso a alguien, ¿verdad? Esa persona nos va a contar una historia. Entonces, de alguna manera, la narración, la narrativa, está siempre presente en nuestras vidas, desde siempre, ¿ya? Bien, un dato para ustedes. Actualmente, como les decía, nosotros asociamos lo que es literatura con lo escrito. ¿Ya? ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad donde somos una sociedad alfabeta, ¿verdad? Donde leemos, donde tenemos que escribir, ¿cierto? Para comunicarnos, ¿ya? Sin embargo, la literatura partió siendo una experiencia oral, ya a través de la poesía, pero esta que era recitada. Yo creo que ustedes han escuchado por ejemplo, los juglares, los trovadores, ¿cierto? En la Edad Media, por ejemplo, ahí tenemos un claro ejemplo de expresión oral de la literatura, ¿ya? Ustedes yo creo que cuando estaban un poco más chicos, cuando estaban en la básica a lo mejor les contaban cuentos, ¿verdad? Estaban los cuentacuentos. Los cuentacuentos son como estas personas que hacen como la lectura un poco más dinámica, que se disfrazan, que le ponen tono a los personajes, ese tipo de cosas que son como un poco actores, ¿cierto? Y que te cuentan historias. Bueno, en la época antigua, como les decía, no estaban los cuentacuentos como los conocemos ahora, pero estaban estos trovadores, por ejemplo, o en la edad antigua se llamaban aedos, ¿ya? Que lo que hacían, como las personas no sabían leer ni escribir, la gran mayoría, ¿ya? Estos sí, y les contaban esa historia de manera oral, se la recitaban. ¿Y dónde se las contaban? En las plazas públicas. Bien, eso como dato.
¿ya? Y en general, ¿cierto? Nosotros sabemos que un relato, o sea, un texto narrativo está hecho de acontecimientos, tiene un narrador, ¿verdad? Que es un ente ficticio, tiene lugar y un tiempo en el que ocurren, ¿cierto? Los hechos y obviamente los personajes, porque sin personajes no habría historia. Y obviamente esto también se divide en distintos tipos. Están, por ejemplo, los relatos más breves, que son los cuentos. Ustedes saben cuando leí un cuento que no tiene muchos personajes, que a veces la descripción no es muy extensa, y que lo importante en un cuento es el desenlace. ¿Por qué? Porque como es breve, es importante el final de la historia para darle más suspenso también, ir trabajando con el suspenso. Inclusive están los microcuentos, los microrelatos. No sé, yo creo que han escuchado, ¿verdad? Por ejemplo, el concurso que se hace en Santiago, Santiago en 100 palabras, ¿ya? Y ese concurso tiene, como nombre lo dice, en 100 palabras o menos, contar una historia. Es un claro ejemplo de microcuento, de microrelato. Hay otros autores, por ejemplo, Augusto Monterroso, Marco de Nevi, que también describen microcuentos y que ellos se centran en los finales inesperados, en el suspenso. Son bien entretenidos y generalmente trabajan con un solo personaje. Y por otra parte, tenemos la novela, que cuando ustedes han leído alguna novela saben que son mucho más extensas, hay muchas más descripciones de lugares, de ambientes, de personajes, ciertos acontecimientos, ¿ya? Y a veces también se da la posibilidad de generar grandes y largas reflexiones, ¿ya? Pero eso es porque la novela no tiene un límite de páginas. Bien, chicos, pregunta para ustedes. Respecto al género narrativo, ¿se puede afirmar que centra su interés en el relato de los hechos? ¿Sí o no? ¿El género narrativo se centra en los hechos o no? Chicos, chicas, ¿están ahí? Sí, Sí, ¿verdad? O sea, sí. muy bien, bien, qué bueno escucharlo. Es importante que participen pues, para que no sea un monólogo, ¿ya? Bien, chicos, justamente, la idea de la narración es contar historias, contar hechos, por lo tanto, sí, es importante. Segunda parte, presenta un mundo ficticio creado a través del relato. ¿La literatura es ficción o es realidad? Chicos, chicas, ¿la literatura es ficción o realidad? Chicos, chicas, ¿la literatura es ficción o realidad? Es ficción, ¿verdad? Porque es una invención, ¿verdad? Es creado por un autor. Y sabemos que utiliza ambientes, personajes y acontecimientos, por lo tanto la alternativa E era la correcta, o sea, todas las anteriores, ¿ya? Bien. Un dato importante. Es importante diferenciar, ¿cierto?, entre el autor real, ¿cierto? O el emisor real, que es el autor, y el emisor ficticio, ¿verdad? O sea, los creadores. El caso del emisor real, que es el autor, es quien crea el relato, quien crea el libro, quien crea la historia. Y en el caso del emisor ficticio, es el narrador. ¿Por qué? Porque es inventado o creado por el autor y es quien nos cuenta la historia. ¿Ya? Muy bien. Otra cosa importante es que, por ejemplo, los géneros narrativos no son estáticos. ¿Qué quiere decir esto? Que van cambiando a lo largo del tiempo, ya van variando, ya, o sea, en cada época, en cada cultura, hay ciertos géneros que se privilegian más que otros, ¿ya? En ese sentido, por ejemplo, yo creo que ustedes lo han escuchado, estaban los poemas épicos. Como el nombre lo dice, están escritos en verso, porque son como poemas, pero son épicos porque nos van a contar las hazañas de héroes, de dioses, ya, de ciertos personajes en particular, ya, pero aún así, como nos cuentan algo, ya, es que sigue predominando el género narrativo. ¿Y para qué nos sirve? Porque esos héroes van a representar a un pueblo, a una sociedad, ¿ya? Y un ejemplo de héroe, ustedes yo creo que han escuchado hazañas de héroe, ya, por ejemplo, es el Cantar de Roldán, ya, que es un texto que fue escrito en Francia en la época de Carlomagno, ya del imperio de Carlomagno en Francia, ¿cierto? En la batalla de Roncesvalles. Pero, por ejemplo, si nos vamos más atrás todavía, encontramos héroes como el caso de Grecia, por ejemplo, como Hércules. Yo creo que han escuchado la historia de Hércules, ¿ya? Él es un héroe, ¿verdad?, que representa a una sociedad, que representa los ideales de la cultura griega, por ejemplo, ¿ya? Otro tipo de textos muy parecidos son las epopeyas. ¿Cuál es la diferencia entre una epopeya y un poema épico?
El poema épico se centraba en un personaje. En cambio, la epopeya se centra en la sociedad, en representar a la cultura, a la comunidad. Ejemplo de eso, tenemos la Odisea. ¿Han escuchado de la Odisea, del libro La Odisea de Homero, el libro griego clásico? ¿Han escuchado de la Odisea o no? Sí, po, sí, po. Ya, bien. La Odisea es el relato, ¿verdad?, del regreso de Odiseo o de Ulises a Ítaca, a su casa, a su hogar, ¿ya? Y viene después de la guerra de Troya. ¿Se han visto la película Troya? Ahí aparece Odiseo en alguno de las escenas, ¿ya? Y también está la película Odisea, que sería importante, sería bueno que la vieran, ¿ya? Porque ahí nos cuenta este relato de regreso, pero no es un regreso fácil, porque ustedes saben que en la época de la Grecia antigua, ellos eran politeístas, creían en varios dioses, en Zeus, en Hera, por ejemplo en Atenea, en Poseidón, Hades, ¿cierto? Y todos estos dioses, algunos confabulan contra él o lo quieren ayudar. Y además aparecen monstruos, cíclopes, aparece la gorgona, aparece la sirena. Entonces el viaje de Odiseo de regreso a su ciudad natal, Ítaca, no es tan fácil. Y ahí estaba también Penélope esperándolo, ¿cierto? Mientras Odiseo, que no llegaba nunca, y habían otros pretendientes que querían estar con ella, pero ella le era fiel a Odiseo. Es un poco la historia de la Odisea, es bien entretenida en realidad, así que podrían leerla. Y en el caso de Chile, tenemos la Araucana de Alonso de Ercilla y Zúñiga. La Araucana fue escrita o publicada hacia el año 1574, en plena época, ¿cierto? Ya de la primera época de conquista española, y que nos habla de la batalla entre los araucanos, que en realidad araucanos le pusieron los españoles, porque los araucanos son los mapuches, ¿ya? Entonces la batalla entre los mapuches y los españoles, ¿verdad? Por la conquista de los territorios en Chile. A las personas que les guste la historia, es importante que lean la Araucana, a pesar que la Araucana igual tiene una visión un poco sesgada, un poco cerrada de lo que es de lo que es la historia, porque la narra más bien desde el punto de vista español y no se centra mucho en lo que le pasa a los mapuches. ¿Ya? Es bien interesante. Y los cantares de gesta son otro tipo de textos narrativos, ¿ya? Y que también hablan de un héroe, de la diferencia que los poemas épicos eran de la época más antigua, de la Grecia antigua, por ejemplo, ¿ya? En cambio, los cantares de gesta son más de la Edad Media. Y yo creo que han escuchado de los caballeros, ¿cierto? No como caballeros como quería hacer el Quijote, porque el Quijote es posterior, sino caballeros andantes también, ¿cierto? Caballeros que iban y peleaban contra dragones o defendían un castillo, o defendían a la gente del pueblo, ¿ya? Y un ejemplo es el Cantar del Mío Cid, ¿ya? Que nos cuenta la historia de Rodrigo Díaz de Vivar, ¿ya? Que era un fiel guerrero cristiano. Lo que hacen los cantares de gesta es representar, ¿cierto? Los ideales en este caso, de la época medieval, donde ustedes saben que estaba presente el cristianismo, muy presente, y los caballeros que luchaban por su reino, ¿verdad? Y por su rey. Bien, hasta ahí bien, ¿se va entendiendo? ¿Sí? Ya, vamos a pasar a las leyendas. Las leyendas, ustedes han escuchado varias. Las leyendas se transmiten oralmente principalmente, ahora igual hay leyendas escritas. Son hechos de ficción sobrenatural. Y acá en Chile tenemos varias leyendas, muchas. Acá en Atacama hay varias también. Acá, ¿conocen alguna leyenda de acá o no? ¿Alguna historia, alguna leyenda de acá, de Atacama? Yo creo que han escuchado la leyenda del Padre Negro, por ejemplo, ¿cierto? Que se dislocaba, que aparecían dos veces cuando ocurrió un terremoto acá en Atacama. ¿Cierto? El Padre Negro supuestamente lo vieron en Caldera y lo vieron acá en Copiapó al mismo tiempo, supuestamente, ¿ya? Entre otras cosas. Está el Alicanto, entre otras leyendas de acá de la zona, ¿ya? Hay varias más. Y por ejemplo en Chiloé, al sur de Chile, no sé si alguno conoce Chiloé, si no sería bueno, cuando pase toda la pandemia sería bonito que algún día viajaran a Chiloé. Ese pueblo, por así decirlo, tiene muchos mitos, tiene muchas leyendas. Yo creo que han escuchado. ¿Conocen algunos mitos chilotes? ¿Conocen algunos mitos de Chiloé? Sí, ¿Como cuáles, por ejemplo? el trauco, Ya, muy bien, sí, sí, cierto. el ¿Cuál? caleuche. Caleuche, ya, ya, sí. Está la Pincoya, ujú. Hay varios más, ujú, sí. Y justamente uno de los que nombraban es el Caleuche.
El caleuche es el barco de los brujos, ¿verdad? Este que aparece en la noche, ¿verdad? Y cuenta la leyenda que quien lo mira y es descubierto por los brujos sufre la torcedura de su boca o muere de manera súbita, ¿ya? La hazaña, ¿cierto? ¿Cuál es la hazaña de esto? Es mirarlo, ¿verdad? Sin que los tripulantes se den cuenta, sin que los brujos se den cuenta. Chiloé es una tierra muy mágica, es una tierra donde siempre se ha hablado de brujas, de brujos, es bien entretenido lo que pasa en Chiloé. Y algunas veces las personas creen esas historias como si fueran verdad. Y uno quizás entra a dudar, ¿es verdad, es ficción? ¿Verdad? Porque a veces las leyendas igual se basan en ciertas cosas reales. Bien. Otro tipo de texto son los romances. Los romances, yo creo que ustedes vieron el romanticismo. El romanticismo no solamente hablar de amor, también hablaba de guerra, de religiones, ¿ya? Lo importante del romanticismo eran, y de ahí nace el romance como una forma de escritura, ¿ya? Son como poemas, ¿ya? Poemas pero que tienen como un carácter narrativo, ¿ya? Y que están escritos en versos de 8 sílabas, octosílabas, ¿ya? Y que llegaron a América, ya porque de la tradición española, porque todo lo que llegó a América, bueno, por lo menos acá a Chile, viene de los españoles, ¿cierto? Y después se mezcló con lo que pasaba acá. Bien, ahí el romance muchas veces habla no solamente del amor, sino a veces habla de los conflictos, de las guerras también. Bien, y otro texto importante son las fábulas. Las fábulas ustedes saben que siempre les deja un mensaje, siempre deja una enseñanza. Y obviamente las fábulas siempre están protagonizadas por animales, ¿verdad? Animales que tienen características humanas, que son personificados. ¿Ya? ¿Conocen alguna fábula? Por ejemplo, la fábula de la liebre y la tortuga, la fábula de los tres cerditos, ¿alguna fábula más que conozcan? Hay varias. Siempre que le dejen esta moraleja, esta enseñanza, ya, y con algún personaje que esté representado por animales, sería una fábula. Y un autor que es como representativo de la fábula es Esopo, ¿ya? Si algún día quieren leer fábulas, les gustan esas historias, pueden leer a Esopo. ¿Ya? Y por último tenemos la parábola. La parábola son textos narrativos también, pero que aparecen mucho en la Biblia, por ejemplo. Ustedes yo creo que conocen la palabra del buen samaritano, la parábola del hijo pródigo, hay muchas más parábolas también, ¿ya? ¿Cierto? En caso del hijo pródigo, este era el hijo como rebelde que volvía después de un tiempo al hogar y el papá igual lo aceptaba y todo lo demás, inclusive le entregaba como más cariño y estas cosas más. Entonces, ¿verdad? La parábola, la diferencia es que también te deja una enseñanza, igual que la fábula, pero la parábola está representada por personas, no por animales. Esa es la diferencia entre parábola y fábula. Hasta ahí, ¿cómo van? ¿Bien? ¿Bien o no? ¿Sí? ¿Bien? Sí, Bien. bien, profe. ¿Ya? Muy bien. Bien, bien, bien. Bien. Cualquier cosa me dicen. ¿Ya? Bien, pregunta para ustedes. Los géneros literarios históricos, los géneros que vimos recién, se caracterizan por, responden a un modelo estructural inmodificable en el tiempo. ¿Los géneros históricos son iguales en todas las épocas? ¿Los géneros históricos son iguales en todas las épocas o no? No, no, no. No, ¿cierto? ¿Verdad? Como vimos recién, van variando, cambian de una época a otra, por lo tanto no son iguales. Muy bien. Surgen a partir de determinadas circunstancias sociales y culturales propias de una época. ¿Esa podría ser o no? ¿La correcta? Sí, profe. Esa es, justamente esa es, ¿verdad? Porque toda época, toda sociedad, ¿verdad? Privilegia ciertas formas de escritura, ciertos géneros literarios, ciertos géneros narrativos en este caso. Así que esa era la correcta, ¿ya? Pero habían ciertos distractores. Por ejemplo, acá dice, ¿el emisor y los receptores literarios comparten el mismo tiempo histórico? No, porque un libro podría haber sido escrito hace un año, hace un siglo, hace muchos siglos atrás, ¿ya? Sin embargo, nosotros como receptores lo leemos ahora. Entonces, no estamos necesariamente en la misma época que el emisor o que el autor del texto. Así que esa no podía ser. Manifiesta una realidad ficcional propia del género narrativo. Ese era un distractor, y un buen distractor, porque sabemos que la literatura es ficción. Sin embargo, hay géneros narrativos como las leyendas, como la epopeya, como el poema épico, que se basan de alguna manera en realidad. O sea, hay ciertos rasgos reales en la ficción. Entonces no es del todo ficción. Es principalmente ficción, pero hay ciertas características que son propias que son como hechos reales. Entonces, esa la descartamos. Y su forma y su estructura dependen de la temática que se quiera abordar. Ese también era un buen distractor,
Porque si bien la temática influye, pero lo más importante para hablar de género histórico es el tiempo. Es que en cada época se privilegian ciertos tipos de texto por sobre otros y que de acuerdo a eso es que esa sociedad expresa ciertos temas, pero los temas son secundarios al tipo de texto. Primero siempre el tipo de texto. Bien, hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Hasta ahí? ¿No? Bien, vamos a No, pasar. profe, no, profe. Bien, cualquier cosa me dicen. Vamos a pasar a la focalización. ¿Qué es la focalización? La focalización es la voz, ¿cierto? Del autor, ¿cierto? Del narrador en este caso, ¿verdad? Y esa voz, más bien el punto de vista que tenga el narrador, va a ser el foco que tenga o focalización. Por ejemplo, cuando tenemos el narrador omnisciente, que es el que todo lo sabe, que conoce los sentimientos, lo que observa también, ¿ya? Que intenta ser objetivo, pero igual tiene cierta subjetividad, y se llama focalización cero para el narrador omnisciente, porque no se enfoca ni solamente en en los sentimientos, ni en lo que ve externamente, sino que es un todo. Entonces, por eso focalización cero. Vamos a ver un ejemplo de Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll. El narrador de Alicia en el País de las Maravillas no solo es capaz de contarnos lo que hace Alicia junto a su hermana, sino que puede incluso citar los pensamientos de la joven protagonista, pues sabe lo que se pregunta Alicia en torno al libro que lee junto a su hermana. Ahí viene el ejemplo. Alicia empezaba a cansarse de estar ahí sentada con su hermana a orillas del río sin tener nada que hacer. De vez en cuando se asomaba al libro que estaba leyendo su hermana, pero era un libro sin ilustraciones ni diálogos. ¿Y de qué sirve un libro?, se preguntaba Alicia, que no tiene diálogos ni dibujos. Bien, ¿por qué podríamos decir que es un narrador omnisciente y de focalización cero en ese relato, en ese fragmento? ¿Qué caracteriza al narrador ahí? Si se fijan, al principio dice, Alicia empezaba a cansarse de estar allí sentada. El hecho que el narrador emita juicios valorativos, juicios de valor sobre cómo se siente un personaje, nos hace saber que es un narrador omnisciente, ¿ya? Así que esa es una marca en el texto para que lo identifiquen. Bien, también tenemos los de focalización interna, que es el que se centra solamente en lo que piensan los personajes, en el mundo interior. Específicamente, más bien, en lo que piensa el protagonista, ¿ya? La focalización interna corresponde al protagonista, ¿ya? Y es subjetivo. Un ejemplo es lo de Fyodor Dostoyevsky, Memoria del subsuelo. Dice así: soy un hombre enfermo, soy un hombre rabioso, no hay nada atractivo, no soy nada atractivo, creo que estoy enfermo del hígado, sin embargo no sé un higo de mi enfermedad y seguramente tampoco pueda precisar qué es lo que me duele. No estoy en tratamiento y nunca lo estuve, aunque siento respeto por la medicina y los médicos. Además, soy supersticioso a más no poder, aunque lo justo como para respetar la medicina. ¿Por qué podríamos decir que es un narrador protagonista ese fragmento? ¿Por qué? Porque trata del mismo. Exacto, ¿verdad? Trata del mismo y habla en primera persona. Yo soy, ¿verdad? Exacto. Muy bien, bien, bien. Y bueno, Dostoyevsky, si a alguno le interesa las novelas, le gusta leer novelas, es un autor a veces un poco denso de leer. Él pertenece a la narrativa de Rusia, al realismo ruso, ¿ya? Y una de sus obras más importantes es Crimen y Castigo, por si alguno quiere leer, ¿ya? Tenemos la focalización externa también. La focalización externa, como el nombre lo dice, se centra solamente en lo exterior, en lo que observa el narrador. Para ese caso tenemos el de conocimiento relativo, por ejemplo, ¿ya? El de conocimiento relativo es el observador. Y el ejemplo que vamos a ver es de José Donoso de El obsceno pájaro de la noche. Dice así: el sótano está caliente con el brasero que tenemos encendido día y noche para que se seque el engrudo con que el mudito empapeló la pared. La Amalia plancha pañales, la María Benítez quiere tenerlo todo preparado con tiempo para el nacimiento. Revuelve mixtos, fragantes sobre el fuego, espera que hiervan, echa otras hierbas que cambian el olor de la habitación. Un poco más de agua, cuela, deja enfriarse, vierte agua de colores dentro de frascos. Esto sirve para restañar la sangre, y nunca sabe con una primeriza, y esto desinfecta, y esto para ponerle fomentos por si le siguen las jaquecas. Bien, ¿por qué podríamos decir que ese fragmento es de focalización externa?
Porque se concentra en el ambiente del personaje. Exacto, eso es, muy bien, eso es, muy bien, ¿sí? Bien, si no hay dudas hasta ahí, seguimos, ¿ya? Ustedes saben que esto ya lo hemos visto, pero lo vamos a repasar de nuevo, que existen tipos de personajes según estén dentro o fuera de la historia. Los que están dentro de la historia se llaman homodiegéticos. Homo significa igual a o dentro de, y diégesis significa historia o relato. ¿Ya? Esos son nombres un poco extraños porque, o palabras extrañas porque vienen del griego. ¿Ya? Bien, ¿por qué el narrador homodiegético? Son aquellos que, como les decía, están dentro de la historia, ¿ya? Conocen los hechos, pero porque están dentro, como es el caso del protagonista y el narrador testigo. ¿Ya? El protagonista porque él vive en primera persona, ¿cierto? Lo que ocurre en la historia, en el relato, y el testigo porque él también formó parte de la historia, pero se centra en el protagonista. Entonces ambos son homodiegéticos. Como el ejemplo que vamos a ver ahora del lobo estepario de Hermann Hesse. Si pueden leer algún libro de Hermann Hesse, como Siddhartha, el lobo estepario, Demian, sería muy interesante porque son libros muy buenos, y aparte muy entretenidos, igual reflexivos también. Bien, dice así. Tuve que bailar con ella 2 o 3 veces y en un intervalo me presentó al que tocaba saxofón, un hombre moreno, joven y bello, de origen español o sudamericano, el cual, como ella dijo, sabía tocar todos los instrumentos y hablar todos los idiomas. Si se fijan, el narrador está hablando en primera persona, tuve que bailar, por lo tanto es narrador protagonista y sabemos que el protagonista, como está dentro de la historia, es homodiegético. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Se entiende eso, cierto? ¿Sí? Sí, profesor. Muy bien. Y tenemos la otra categoría, que es el heterodiegético. ¿Ya? El heterodiegético está fuera del relato. Hetero significa fuera de, y diégesis, de nuevo, historia. ¿Ya? Entonces, dentro de los heterodiegéticos tenemos el omnisciente que todo lo sabe, ¿verdad? Los pensamientos, las emociones, acciones de los personajes. Y el de conocimiento relativo, que conoce lo que observa, pero no es testigo, sino es como si fuera omnisciente, entre comillas, pero solamente se centra en lo que ve, no en lo que piensan los personajes. ¿Ya? Y el ejemplo que tenemos es de Mario Vargas Llosa, el abuelo, que dice así. Dice, regresó a su asiento y esperó. La noche pasada había llovido y la tierra y las flores despedían un agradable olor a humedad, pero los insectos pululaban y los manoteos desesperados de don Eulogio en torno del rostro no conseguían evitarlos. A su barbilla trémula, a su frente y hasta las cavidades de sus párpados llegaban a cada momento lancetas invisibles a punzarle la carne. Acá lo que hace el narrador, al principio describe lo que observa, podría ser de conocimiento relativo, sin embargo, después dice al final, llegaban a cada momento lancetas invisibles a punzarle la carne. Es decir, sabe lo que siente el personaje sin algo que se pueda ver, sin algo que sea visible. Entonces, ahí tenemos un narrador omnisciente y el narrador omnisciente pertenece al heterodiegético. Bien, ¿hasta ahí alguna duda? Queda claro, ¿cierto? La diferencia entre homodiegético y heterodiegético, ¿sí? Sí, profe. Bien, bien, Sí, bien. sí, sí. Pregunta para ustedes. ¿El narrador de un texto literario se caracteriza por desempeñar el rol del emisor en el texto? Sí, Sí, cierto, ¿verdad? Tenemos el autor, que es el emisor real, y el narrador, que era el emisor ficticio. Muy bien. ¿Participar o no en el desarrollo de la historia? ¿Sí o no? Sí, sí. Sí, cierto es lo que vimos recién, que podía ser homodiegético si participaba dentro de la historia y heterodiegético si estaba fuera de la historia. Y ser un ente de ficción también, porque el narrador es un ser inventado por el autor, por lo tanto es ficticio. Entonces era la E, 1, 2 y 3. Bien, ahora vamos a ver estilos narrativos, no sé si lo han visto antes, ya, si no, para aclararlo ahora, ya, los estilos narrativos tienen que ver con la participación de los personajes o del narrador en la historia. Por ejemplo, si estamos en presencia principalmente de diálogo, ya si solamente hablan los personajes principalmente, o en el extracto hablan los personajes, eso se llama estilo directo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hablan directamente los personajes en la historia. Veamos el siguiente ejemplo de Martín Rivas, de Alberto Blesgana, que es una novela chilena. ¿Ya? ¿Y cómo se llama usted? Preguntó con voz seca. Martín Rivas, contestó el provinciano, tratando de dominar su impaciencia, que no dejó por esto de reflejarse en sus ojos. Espérese, pues, dijo el criado, y entró con paso lento a las habitaciones del interior.
Si se fijan, ahí tenemos diálogos de los personajes, ¿cierto? Eso se llama estilo directo, ya cuando hablan solamente los personajes. En cambio, si tenemos, por ejemplo, no aparecen los personajes hablando entre sí, sino lo que aparece la voz del narrador, eso se llama estilo indirecto, ¿ya? Y se lo describe así. El narrador nos hace saber lo que dijo el personaje a través de sus palabras, usando el adverbio que, generalmente, ¿cierto? Cotidianamente esta forma es muy utilizada, pues permite repetir lo que nos dijo alguien sin utilizar exactamente las mismas palabras. Ejemplo de eso es, María me contó que va a viajar fuera de Chile, ¿verdad? Eso decir que la persona que cuenta, ¿verdad? El narrador, al decir que alguien le contó algo, no está diciendo, a ver, está diciendo lo que dijo el personaje, sí, pero lo explica en sus palabras, por lo tanto solamente conocemos lo que dice el narrador. Eso se llama estilo indirecto. Lo vamos a ver en el siguiente ejemplo de los cachorros de Mario Vargas Llosa. Él nos contaba, contento y ahora les tocaba a ellos, salud, hecho un caramelo de felicidad, a ver si nos apurábamos a tener enamorada y Cuellar, golpeando la mesa con un vaso. ¿Cierto? Ahí el narrador, en ese fragmento, lo que hace es, ¿cierto?, decir lo que les contaban otras personas o otro personaje. Sin embargo, solamente habla el narrador, y cuando habla el narrador es estilo indirecto, ¿ya? Hasta ahí yo creo que van bien, pero por ejemplo, viene un tercer estilo que es el indirecto libre o mixto. Este estilo, acá se mezcla las voces, se mezcla lo que dicen los personajes y se mezcla lo que piensa o lo que dice el narrador, ¿ya? En ese caso, por ejemplo, a veces cuesta diferenciarlo. Un ejemplo lo vamos a ver en Crónicas Marcianas de Ray Bradbury, ¿ya? Ray Bradbury, un autor de ciencia ficción, es bien entretenido, así que si tienen posibilidad de leer algo de ese autor, como por ejemplo Crónicas Marcianas, que habla de sociedades futuristas, por ejemplo, de la raza humana que después coloniza Marte y se va a vivir allá, o de a poco van haciendo colonias en Marte, es bien entretenido, bien interesante, por si les gusta ese tema. Dice así: en este caso, ¿cierto? Se van a insertar las preguntas que se hace el propio personaje, pero que lo va a decir el narrador, que es omnisciente. Quería ir a Marte en el cohete. Bajó a la pista a las primeras horas de la mañana y a través de los alambres les dijo a los hombres uniformados que quería ir a Marte. Les dijo que pagaba impuestos, que se llamaba Pritchard y que tenía derecho de ir a Marte. ¿No había nacido allí mismo en Ohio? ¿No era un buen ciudadano? Entonces, ¿por qué no podía ir a Marte? Bueno, en este libro, si alguno lo lee, se van a dar cuenta que igual las personas que no tenían los mismos recursos, no tenían la misma posibilidad de irse a ese planeta. Bien, ahí cierto, se ve que es narrador, perdón, del estilo indirecto libre. ¿Por qué? Porque dice, no había nacido allí mismo en Ohio, no era un buen ciudadano. Eso en realidad lo piensa un personaje, ¿ya? Sin embargo, lo dice el narrador. Y al ser pensamiento de un personaje, pero que en realidad lo dice el narrador, y lo dice tal cual como lo hubiese dicho el personaje, eso se llama indirecto libre o mixto. Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿Queda claro los estilos directo, indirecto y el indirecto libre? ¿Queda claro, no? Más o menos, ¿sí? Sí, sí. Ya, Sí. bien. Bien. Y nos queda ver, ya nos quedan como 5 minutos, así que lo vamos a ver rápidamente. Después lo cerramos la próxima clase. Ya, existen algunas técnicas narrativas, ¿cierto? Que son, vienen de las vanguardias. Las vanguardias, que ustedes lo van a ver más en cuarto medio, son un movimiento literario, artístico de principios del siglo XX, ya hacia la época de la Primera Guerra Mundial. Y como el nombre lo dice, vanguardia viene de la palabra francesa avant-garde, que significa estar en la primera fila dentro de un ejército. Y como estábamos en la época de las guerras mundiales, ustedes saben que siempre había obviamente muchas batallas, muchas guerras. Entonces, es un término que surge para ver al arte, a la literatura, a todo lo que es arte en general, como una forma de ir en contra de esos conflictos bélicos, de los conflictos armados que habían en esa época. ¿Ya? Estas técnicas que surgen en esos años ya vienen de la fotografía, del cine, y a los que les gusta la psicología viene del psicoanálisis. ¿Ya? Ahí vamos a tener, por ejemplo, lo que es la corriente de la conciencia, que es cuando el narrador nos narra de manera desordenada lo que siente, lo que piensa, y la numeración caótica, que es cuando alguien dice algo, pero, eh, por ejemplo, con comas, ya, pero que no tienen coherencia entre sí. Después lo vamos a ver con ejemplos. Otro tipo de técnica que surge acá es el montaje, ya, que si a alguno le gusta
Si ha leído alguno Julio Cortázar, si no lo han leído, lo invito a leerlo. Él tiene cuentos bien interesantes. Hay un cuento que se llama La noche boca arriba, que también lo pueden encontrar en YouTube, en un video, que es bien entretenido, y donde se van mezclando dos historias. La historia de un motociclista y la historia de un moteca. Los motecas son como de los aztecas, ¿ya? Y se van mezclando esas dos historias. Entonces se van como superponiendo. Eso se llama montaje. Y el raconto que ustedes ya conocen, que es cuando un recuerdo extenso del pasado, ¿verdad? Eh, y que, como ven en el siguiente ejemplo de Marcel Proust, que es la muerte en las catedrales. Y con este ejemplo terminamos, ¿ya? Las sensaciones que tampoco tornarían más que en sueños caracterizan los años que quedaron atrás, y por poco poéticas que sean, se cargan de toda la poesía de esa edad, de la misma forma que nada está más lleno del tañido de las campanas de Pascua. Si se fijan, ahí el narrador está hablando de las sensaciones, está hablando de los sueños, está recordando algo, ¿ya? Y está recordando la época de Pascua, o sea, está recordando la Navidad, ¿ya? Y dice, y de las primeras violetas que esos últimos fríos del año estropean nuestras vacaciones. Si está coincidiendo la época de Navidad, la época de Pascua, y la describe de manera fría, obviamente estamos en el hemisferio norte, porque ustedes saben que la Navidad en el hemisferio norte siempre cae nieve, ¿verdad? Siempre una época fría, porque allá están en invierno, mientras que acá estamos en verano, ¿verdad? Y sale y obligan a encender el fuego durante el desayuno. No me atreví a hablar de esas sensaciones que retornaban algunas veces durante mis sueños. O sea, él recordaba esa época de su vida, cuando, seguramente en su infancia, a través de sus sueños, pero no le contaba eso a otras personas, ¿ya? Y dice, si no pareciesen casi revestidas de poesía, separadas de mi vida presente, y blancas como esas flores de agua cuya raíz no agarra en tierra. Lo que está diciendo ahí en el fondo es que esos recuerdos, ¿verdad?, le vienen constantemente, y son recuerdos que narra con harta descripción, por lo tanto era un raconto. Y después tenemos el flashback, que era como un raconto, pero mucho más breve, un recuerdo fugaz, muy rápido. Eso lo vamos a retomar la próxima clase, ¿ya? Bien, en síntesis, quiero pasar a la síntesis ahora, ¿cierto? Vimos en general, ¿cierto?, algunas características principales del género narrativo. Sabemos que el narrador es un ente de ficción. Vimos los personajes que podían estar dentro de la historia y fuera de la historia, es decir, podían ser homodiegéticos, que también recibe el nombre de intradigéticos, o si estaban fuera del relato, como el caso del narrador omnisciente y el de conocimiento relativo, que era heterodiegético. Vimos también los principales géneros narrativos, ¿ya?, que dependen del momento en que son creados, por eso se llaman género histórico, como la epopeya, el cantar de gesta. Vimos también los poemas épicos, las fábulas, los cuentos, ¿ya? Y vimos también los estilos directo, indirecto e indirecto libre principalmente, ¿ya? Y alcanzamos a ver algunas técnicas. Bien, chicos, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Quedó más o menos claro? Yo ¿Sí? entendí, profesor. Bien. Si Sí, quieren, profe. si quieren podemos aprovechar la clase hasta las 12, pero Zoom se nos va a cortar en menos de un minuto, ¿ya? Si quieren, cuando se nos corte, retomamos, ¿les parece? A mí sí. ¿Ya? Entonces, salimos ahora y volvemos, nos conectamos enseguida, ¿ya? Bien, chicos. Salen ahora entonces y se vuelven a conectar.